porque hoy en Cuba, el pueblo cubano, a través de sus representantes, a través de la Asamblea, ¿no?, Legislativa, Así es. elige un nuevo presidente. ¿Por qué esto es un hecho que podríamos catalogar de histórico? Eh, Porque es la primera vez en 57 años, si mal no recuerdo, que el apellido Castro no va a estar ligado a la presidencia de ese país. Para hablar de eso, para hablar de cómo es la situación de Cuba, qué deberá enfrentarse el nuevo presidente, estamos en comunicación telefónica con Miguel Reyes, quien es periodista de la televisión cubana. Miguel, muy buenos días. ¿Cómo te va? Charlie Escobar te saluda. Estoy acá junto a mi compañero Bernardo Elfman. Muy buenos días para ti, Charlie, buenos días para toda la audiencia de Radio Pública y por supuesto buenos días también para Bernardo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy Estamos bien. muy bien, estamos muy bien y estamos muy ansiosos, ávidos de información para saber qué es lo que pasa con el hermano pueblo cubano. Bueno, mira, todo el mundo yo creo que está un poco escéptico porque la noticia del día pudiera ser tanto manipulada por los medios como por la información valedera, el hecho de que asumirá la presidencia de Cuba una persona que no llevará el apellido de Fidel y por supuesto de Raúl, que hasta el día de hoy estará como presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba. Uh-huh. Pero bueno, la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular inició a las 9 de la mañana del día de hoy en Cuba, con los 105 diputados electos en el mes de marzo pasado en los 168 municipios del país. Uh-huh. Es decir, Cuba, no sé, conocen ustedes, tienen 16 provincias, 168 municipios, y por cada municipio se eligen delegados o diputados a esta Asamblea Nacional del Poder Popular. Asamblea que de hecho también elige al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al secretario, a los miembros, y después se elige el Consejo de Estado y de Ministros. Uh-huh. Consejo de Estado que elige al presidente, que sería el presidente de gobierno, sí, y el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes y 23 miembros del Consejo de Estado. Estas son los pormenores que tenemos hasta el momento. Actualmente está sesionando la Asamblea, se está transmitiendo en vivo por el portal Cuba Debate, se los digo por si quieren seguir la información. Sí, cómo sí, no. sí. Por el portal Cuba Debate, Sí. Recientemente sobre las 9:12 de la mañana de Cuba, saben ustedes que tenemos una hora de diferencia, exacto. Con respecto a La Habana, Alina Balseiro, quien es la presidenta de la comisión, leyó los nombres de los 605 diputados que integran el nuevo Parlamento cubano por 5 años, y actualmente se están evaluando los principales temas sobre el tema de la comisión electoral, cómo se realizarán las elecciones, porque son varias elecciones que realiza esta Asamblea Nacional, y bueno, de ahí los diputados determinarán cuáles serán los candidatos a presidente del país. Se habla que uno de los candidatos es el actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel. ¿Qué referencia nos podés dar al respecto de este actual vicepresidente, ¿no? Y si tiene posibilidades reales, como en algunos portales citan, que podría ser él quien suceda a los Castros en la presidencia de Cuba. Bueno, Díaz-Canel es el actual vicepresidente de la República, fue secretario del partido o gobernador, por decirlo así, de algún modo, para que los argentinos entiendan un poco, de provincias importantes en Cuba como Santa Clara, Holguín, y fue ministro también de Educación. Es una persona muy preparada, además ha tenido mucha vida política. Especulan mucho los medios sobre que pueda ser Miguel Díaz-Canel el presidente de Cuba o no. Eso realmente, te lo digo de todo corazón, es una información que hasta el momento no se tiene verídica. Forma parte de una especulación de los medios, la gente lo acercan a la presidencia de Cuba porque es la figura más cercana en el gobierno, claro, en estos momentos, y más preparada. Uh-huh. De hecho, que pudiera bien representar el país, y me parece que sí, pero hasta el momento no se sabe nada. Yo supongo que alrededor del mediodía a la tarde se podrá saber si es él uno de los candidatos a
asumir la presidencia. Pero Díaz-Canel es graduado de ingeniero electrónico en 1982 por la Universidad Central de Las Villas. Es una persona que fue miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas por el año 1991 y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. De hecho, fue segundo secretario nacional de la Juventud en el año 1993 y ya te decía que el primer secretario de provincias como Villa Clara, que es una provincia grande, importante en Cuba, con sectores económicos importantes que dirigir, es decir, no sé si conocen ustedes la provincia central del país, y provincias como Holguín también, que es una provincia cuyo destino turístico es importante también en Cuba. Está de hecho uno de los primeros sectores económicos del país, que es el níquel, en la ciudad de Moa. Es decir, que fue una persona que se ha encargado de analizar varios sectores económicos de la vida cubana. Y ya una vez que llega a la vicepresidencia del Consejo de Estado y de Ministros, con la salida de Fidel Castro por enfermedad y que delegaron en Raúl como presidente y luego fue reelecto, Díaz-Canel se ha encargado de toda la parte económica y gubernamental del país, de hecho recorridos importantes al exterior y dirigir el Consejo de Ministros en las diferentes áreas de educación, ciencia, cultura, deporte. Miguel, te hago una consulta, digo, a ver, primero, ¿por qué Raúl Castro no va por una nueva presidencia? Y ¿va a haber alguna modificación del modelo cubano después de los Castro o para vos sigue todo igual? Yo pienso que la vida en todos los países, en todos los lugares, incluso en nuestros hogares, en el tuyo, en el mío, siempre tiene modificaciones, porque depende de cómo está compuesta la familia, cómo está compuesta la infraestructura. Es decir, constantemente vivimos modificando y haciendo cambios. Raúl no va a estar en la presidencia porque él mismo, cuando asumió el 2006 la presidencia del país, se dio cuenta que él y el Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional del Poder Popular, se dieron cuenta de que era importante que existieran 2 mandatos de 5 años. Así se reformuló, así fue aprobado también por el pueblo, que los presidentes dirigieran 2 mandatos de 5 años y no un periodo tan largo, tan agotador, porque a veces conocer es bueno, pero también estar tanto tiempo requiere de cambios que tal vez uno, como lleva mucho tiempo, no se da cuenta de los cambios que se necesitan o de las mejorías. Y Raúl determinó que iba a estar 2 mandatos, además tiene 87 años, se ha dedicado toda su vida primero a la lucha en la sierra, a la lucha al proceso independentista, luego a dirigir las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ahora a dirigir la presidencia del país. Ya necesita como que descansar un poco, pero va a seguir siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el 2021, que es el próximo Congreso, y se hacen nuevas elecciones. Y con respecto a la pregunta de si el proceso o el sistema electoral cubano puede tener modificación, yo te diría que es muy efímero predecir eso, pero sí puede seguir teniendo reformas. Es decir, va a entrar a dirigir el país una nueva etapa de jóvenes que no fue la etapa de esos combatientes que lucharon en la sierra, que liberaron al país del yugo norteamericano. Entonces, en 1992 se creó la ley electoral y ha tenido modificaciones. Yo pienso que sí, van a seguir teniendo mejorías, van a seguir evaluando temas para ver qué otras medidas se pueden tomar, cómo puede funcionar tanto en los municipios como provincias, incluso en las funciones de los gobiernos municipales y provinciales, que se han hecho algunas reformas también con el tema de los presupuestos y cómo funcionan los presupuestos, cómo dirigirlos hacia diferentes áreas y sectores de las localidades. Y eso también tiene que ver con el sistema electoral, porque depende de las funciones de los gobernadores. Entonces, yo pienso que en un futuro podrán seguir habiendo mejorías, reformas, o consolidándose las que existen, de hecho. Miguel, ¿a qué debe enfrentarse o a qué deberá enfrentarse el nuevo presidente? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Yo pienso que los nuevos desafíos es seguir manteniendo un proceso revolucionario cuyo carácter socialista se declaró en 1961 y como todos en el mundo conocen, ya sea por el poder de la política o de los medios, siempre hay una competencia a nivel universal de si el capitalismo es superior al socialismo o viceversa.
Eso es un primer reto. El segundo reto son las cuestiones económicas, es decir, en 2006, desde el 2002 y 2006, empezaron los negocios privados en Cuba, el sector privado, como le llamamos, y el crecimiento de este sector que posibilitaría también un crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Ujú. Eso es un punto importante que sea quien sea el presidente tiene que seguir bien de cerca. Conjuntamente con eso, todas las reformas de control interno que se pusieron en práctica en el 2006 en el país para evitar cualquier hecho de corrupción a nivel de empresa o a nivel de Estado, de gobierno, eso también es importante. Y bueno, no estamos exentos de qué puede pasar con la política externa cubana con el tema de los Estados Unidos, a partir de que ustedes conocen que el 17 de diciembre del 2016 hubo una apertura con el gobierno de Barack Obama. Exacto. Y hoy muchas medidas han sido cerradas por el gobierno de Donald Trump. Entonces, las relaciones Cuba-Estados Unidos y las medidas que se han tomado también es un punto importante en la política cubana en el próximo quinquenio, por decirlo así. Miguel, justo en el día de ayer, ¿no? Un 17 de abril de 1961, hace 57 años, se daba victoria en Cuba sobre una brigada contrarrevolucionaria, armada y entrenada por Estados Unidos. ¿Hubo algún festejo en Cuba? Yo no llamaría festejo, pero Sí. estas fechas históricas, viste, porque la palabra festejo te suena más a fiesta. Sí, claro, Pero claro. abril es el mes histórico en Cuba, Sí, porque ya a partir del 15 de abril se sucedieron en el año 1961 acontecimientos importantes como los bombardeos a los aeropuertos de San Antonio de los Baños, el ataque a Playa Girón, el ataque mercenario a Playa Girón y las respectivas victorias que vos conoces. Pero siempre se conmemora esa victoria a nivel de Estado, de pueblo, a nivel de centros educacionales, por decirte así, no sé, centros estatales, públicos. sí, claro. Es decir, se tiene en cuenta porque fue un cambio. Un cambio sobre todo, no te digo mi generación, porque yo soy del 80, pero fue un cambio para toda la etapa esta de los años 40, 50, que venía habiendo una política norteamericana hacia Cuba y que con el carácter socialista cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, la campaña de alfabetización en el 61. Y por decirte así, muchos beneficios, se nacionalizaron todas las empresas, se le entregaron las tierras a los campesinos el 17 de mayo de 1961. Entonces, hechos importantes, entiende que el pueblo vio un salto, un cambio, y que ha sido significativo. Y hablando de esto, Miguel, ¿cómo está la salud en Cuba, que uno entiende, no, como algo de excelencia? Sí, la salud sigue siendo uno de los sectores priorizados en Cuba, sigue siendo uno de los sectores insignia que cuando se habla de la isla uno tiene como referencia, la salud y la educación, sobre todo porque Cuba no cuenta con una tecnología de primera punta que te puede evaluar patologías importantes, como tal vez nos podamos encontrar tecnologías acá en Argentina u otro país, pero los médicos cubanos están tan bien preparados y estudiados que te pueden hacer un diagnóstico primario de una situación. Entonces, eso es un sector priorizado en todos los ámbitos. Se tiene un médico cada 387 habitantes, hay un consultorio médico de la familia. Los consultorios médicos son aquellos espacios, infraestructuras para atender casos primarios de salud, de emergencia. Y después en todas las localidades se tienen hospitales, hogares maternos, hay programas para el adulto mayor, para los jubilados de más de 60 años, para los niños de 0 a 13 años. Hay un programa que tiene tiene el nombre de PAMI, como tienen ustedes acá, pero significa Programa Materno Infantil para priorizar los bajos índices de mortalidad y natalidad. Y bueno, son cosas que se tienen priorizadas. En Cuba la salud está por encima de todo. Miguel, se nos va el tiempo, la verdad que es un placer dialogar con vos. Te hago una cortita, que tiene que ver con el mito. En Cuba no se vota, bueno, ya estamos hablando de un parlamento de 605 diputados que son los que van a votar y elegir el futuro presidente. Y que los eligió la gente. Que los eligió la gente y que 80 de ellos tienen entre 18 y 35 años. El 53%, más de la mitad, son mujeres. ¿No? Digo, rompe un mito. Sí, y yo estaba esperando en serio que esa fuera una de las primeras preguntas, porque todo el mundo ataca la palabra democracia, ¿viste? Con el tema de las votaciones, pero
cada quien adecua su modelo a su estructura. Vos en tu casa tienes la sala y el cuarto en conveniencia como es tu infraestructura. Exacto. Cuba igual. Es bueno estudiar la historia de Cuba porque en 1900 se creó el primer proceso electoral cubano y tiene características parecidas. Incluso en la neocolonia, en 1902, que se elige el primer presidente de Cuba. Sí. Entonces, en aquellos tiempos fue Tomás Estrada Palma. Es un parlamento cerrado, como bien dice, de 605 diputados, rompe un mito porque hay muchas mujeres, muchos jóvenes, y sobre todo porque están cumpliendo una máxima que Fidel dijo en el año 2000, que le tocaba a la juventud suceder a todas las personas ya adultas, mayores, más cansados, más viejitos, que estaban guiando el proceso revolucionario. Claro. Creo que hay muchas personas que cuestionan el modo de votación de Cuba, sobre todo porque son 605 personas que eligen un presidente en un número de 200 millones de habitantes, pero son 605 personas que han sido elegidos por esos 12 millones de habitantes. Entonces, no obstante a eso, el relevo está asegurado. Me parece que para ver un cambio de sistema en Cuba, que también muchas personas se lo cuestionan, dicen, si salen los casos ya se cae la revolución, o pueden penetrar la revolución, o pueden penetrar la ideología. Me parece que tienen que pasar muchas décadas, un cambio cultural muy grande, porque está muy bien formada la juventud en Cuba, los procesos están muy bien llevados desde edades tempranas, y la gente sabe lo que tiene que hacer, independientemente que crea que pueden haber cambios, transformaciones, mejorías económicas, o en materia de otros sectores, porque todo a veces hay que mejorarlo. La gente está clara de que responde a los intereses y a las necesidades del pueblo, es decir, responde a sus intereses, amén de lo que puedan pensar los que desde afuera opinan y no han visitado nunca Cuba incluso. Ahí está. Miguel, te agradecemos muchísimo la comunicación, y en el saludo y en el abrazo que te envío va también hacia todo el pueblo cubano. Muchos éxitos a ustedes, mucha salud y muchos abrazos, de verdad. Chau, Miguel. Bueno, Miguel Reyes, periodista de la televisión cubana. La verdad, buenísima la nota, me encantó. Dio una clase de lo que es el sistema político cubano, de cómo funciona, de cuáles son las cosas que tienen que mejorar. La verdad, buenísimo. Todo se te ha vuelto